Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Hoy, Masters, continuamos la brillante serie de cómics de Darth Vader 2020 con su nuevo número 25. Esto era una historia titulada No hay calma antes de la tormenta, escrita por el maestro Greg Pak. Y recordemos que esta narrativa, Masters, se sitúa posterior a los eventos del Imperio Contraataca, ya cercano a los tiempos del episodio 6 en la misma narrativa de los eventos de Crimson Reign, donde en ese gigante cruce de cómics nos dimos cuenta que Lady Qi'ra, la cual controla al Alba Escarlata, tiene múltiples aliados en el Bajo Mundo y también a varios infiltrados en la estructura imperial hasta la médula. Todo pues para hacer caer al Imperio de los Sith y provocar caos por toda la galaxia. Es por eso que Darth Vader, con el fin de traer orden, ha buscado cazar a todos esos traidores en compañía de diferentes aliados como Ochi de Bestun o la mismísima Sabé, la antigua doncella de Padme que ahora funge como su mano derecha, como si esto mismo fuera un eco de lo que sería Amidala o de lo que pretendía Vader que fuera si no hubiese muerto. Inclusive, si lo recuerdan, Masters, en nuestro número anterior, Darth Vader había acudido al mundo de Gabredor 3 persiguiendo a una gobernadora corrupta aliada al Alba Escarlata, una que estaba construyendo un arma siniestra que consumía toda la vida de ese planeta. Un mundo, Master, donde también se habían refugiado muchos ex esclavos de Tatooine que había conocido años atrás el propio Vader en persona, unos llevados hasta Gabredor 3 por Sabé, entre los que se encontrarían Wald y Kitster, dos viejos amigos de la infancia de Anakin Skywalker de los tiempos cuando corría en carreras de pods. Todo esto, claro, recordándole más al Sith su conflicto con su antigua persona que creía muerta, y más aún estando al lado de Sabé como un legado luminoso de la propia Padme. Es con esto que Vader entraría en una de las bases de la gobernadora imperial y usarían su arma contra él, por lo que solo gracias a esto la gobernadora Tauntaza podría escapar a toda velocidad en su speeder bike, justo cuando Lord Vader con toda su ira iba detrás de ella para aplicar su siniestra justicia. Es aquí, Masters, donde comenzaría nuestra historia de hoy en medio de esa persecución. Pero también recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los números de forma consecutiva de la serie de cómics de Darth Vader 2020, por si acaso se perdieron alguna de estas historias. Es entonces que volveríamos a Gabredor 3, mientras la gobernadora Tauntaza aceleraba a toda velocidad su speeder bike al lado de dos de sus guardaespaldas, entre los que iba, claro, un droide V1, y ellos creían por un segundo que nadie los seguía, hasta que justo detrás de ellos verían la sombra del mismísimo Lord Vader, y con esto de inmediato los disparos comenzarían, pero también al instante la gobernadora le daría a su droide una poderosa munición del mismo tipo con el que habían dañado a Vader antes, y al usarla, claro, el resultado sería un absoluto espectáculo. Y en ese momento, montado en su speeder bike, Darth Vader encendería su sable de luz y detendría con maestría el poderoso torrente de energía que iba directo hasta él. Es con esto que el resto de los guardaespaldas se darían cuenta que eran perseguidos por el propio Vader en persona. Esto, claro, mientras dejaban detrás al droide de batalla y al Sith, usando su última munición de poder que les quedaba. Así la gobernadora y el resto subirían a su nave sintiéndose victoriosos por haber dejado a Vader atrás, inclusive burlándose porque el Sith no podía volar. Y es ahí que tras su despegue Vader los vería, y de inmediato, haciendo un absoluto acopio de la fuerza, detendría aquella gigante nave de forma muy similar a como ya lo habíamos visto en la serie de Kenobi. Pero esta vez Lord Vader dañaría intensamente los controles de la propia nave cuando ya tenía a esos traidores en su poder, por lo que la gobernadora, acudiendo a medidas desesperadas, accionaría el complemento de los dos motores de iones para oponerse al poder de la fuerza de Vader. Y así, sintiendo que poco a poco escapaban con su poder tecnológico, ella se burlaría del místico poder de Vader, que en realidad no era suficiente. Pero también el daño de la nave sería tal que comenzaría a sacar chispas y casi deshacerse, hasta que repentinamente podrían liberarse del agarre de Vader apenas y por poco, aunque claro, esto sí, con un gran daño en su nave. Es con esto que Tauntaza le ordenaría a los guardias del Alba Escarlata que la llevaran a su destino para prepararse así para la batalla final. Y por su parte, un Vader silencioso vería de nueva cuenta cómo se le escapaban de sus garras. Pero claramente la furia del Sith estaba presente para acabar con esos traidores, por lo que de inmediato Vader llamaría a los pilotos de su nave clase Lambda y la abordaría. No obstante, del otro lado del planeta, en la instalación que antes habían atacado, Ochi, Sabé y el resto se darían cuenta que Vader ahora iba en su lanzadera hasta el Star Destroyer de la gobernadora que estaba en la órbita. Y por un momento Ochi de Bestun querría ir con él, pero Sabé lo calmaría diciéndole que si Vader los hubiese requerido, lo hubiera precisamente ordenado antes. Ellos pues, a los ojos de Sabé, tenían su propio trabajo ahora, y por eso le preguntaría a Z-67 y al Dr. Aira qué habían encontrado en esas computadoras de la gobernadora con el proyecto secreto ligado al Alba Escarlata. Con esto el Dr. Aira revelaría lo que ya sabíamos, que la gobernadora estaba cosechando
cosechando la energía viviente de ese planeta de alguna rara manera. Y la gran pregunta era ¿con qué rayos lo estaba haciendo para que ese mundo estuviese muriendo poco a poco? Y con esto el droide Z-67 se propondría buscar en las bases de datos alguna pista al respecto. Pero claro, un Nochi rebelde por naturaleza decidiría irse de ahí para seguir a Lord Vader. Y justo ahí, de manera dura, Sabe le ordenaría que se detuviera, porque ahora mismo él se quedaría ahí y recibiría las órdenes como todos los demás. Eso tal cual le diría a Sabe. Desde luego, esto propiciaría un momento de tensión donde varios Stormtroopers le apuntarían a Ochi de Bestun por insubordinación. Pero el asesino de Bestun se burlaría de todos ellos diciendo que era un maestro asesino y que podría matarlos en menos de 6 o 7 segundos. Es así que Ochi cuestionaría que los soldados de asalto obedecieran a esa simpatizante de rebeldes como lo había sido antes Sabe. Inclusive, como sabemos, Masters atacando previamente a Lord Vader. Pero ahí Z-67 le daría una cachetada con guante blanco a Ochi, diciendo que en realidad el rango de Sabe en el Imperio Galáctico era superior a todos ellos, ya que ella había recibido el título de Teniente Comandante, uno concedido recientemente por el propio Lord Vader en persona, con esto manifestando cuánta confianza le tenía Vader a la sombra de la reina Amidala, que ahora luchaba con el mismo objetivo del Sith codo a codo con él. Es con esto que todo cambiaría para ver la nave de Vader acercarse hasta el Star Destroyer de la gobernadora Tauntaza. Esto mientras la tripulación de su lanzadera anunciaba que en el nombre del emperador Lord Vader abordaría el destructor estelar y aprendería a la gobernadora, quien había sido expuesta como una traidora al Imperio Galáctico. Y de inmediato las alarmas dentro del Star Destroyer sonaría, y el capitán de la nave no creería lo que estaba escuchando, dado que a sus ojos la gobernadora Tauntaza siempre había servido al imperio, pero ahora él había escuchado la advertencia de que el mismísimo puño del emperador venía para impartir la justicia, y con esto los dos tripulantes de la lanzadera advertirían que si ellos defendían a la gobernadora, todos ellos morirían, aunque claro, los dos tripulantes de la nave de Vader se reirían de una particular manera, disfrutando mucho el siniestro momento, mientras uno le decía al otro que él sería el próximo de anunciar la llegada de Vader antes de comenzar una cacería, mostrándonos así cómo los pilotos del propio Vader se divertían por lo que hacía el Sith. Así, momentos después de ese humor negro de los tripulantes, el sable de luz de un bello rojo carmesí se encendería en el Star Destroyer. Y con esto Vader de inmediato comenzaría a derretir las puertas del destructor estelar mientras los oficiales imperiales y droides B-1 de la gobernadora defendían la puerta de la nave. Pero todo sería un esfuerzo inútil contra el poder del lado oscuro, ya que en unos pocos segundos Darth Vader haría una brutal masacre de los droides de batalla y soldados imperiales por igual, mostrando con esto una violenta maestría con el sable de luz, pero sobre todo no teniendo piedad alguna contra cualquiera de los traidores que estaban aliados a los poderes que retaban al poder de los Sith en la galaxia. Y es con esta siniestra carnicería y demostración de poder, dejando una estela de humos, chirridos, miembros cauterizados y sangre coagulada en el piso, que Lord Vader, así provocando el pánico, llegaría hasta el puente de mando de la nave, imponiendo su siniestra figura oscura en una sala que apestaba a miedo. Y así, mientras todos levantaban las manos en señal de rendición, finalmente diría: Su gobernadora, ¿dónde está? Y era bastante claro que Tauntaza no estaba ahí, y con esto el capitán del destructor estelar únicamente contestaría que ellos no eran rivales para él, y le explicaría al Lord de los Sith que una vez que la gobernadora completara su misión, seguramente entendería todo lo que estaba pasando, en lo que según el propio capitán era un completo malentendido. Y así el capitán respetuosamente le diría al Sith que reconsiderara su posición hostil. Pero al escucharlo, Lord Vader tomaría a uno de los operadores de la terminal pidiéndole que abriera un canal hacia su nave comando. Así que desde el otro lado del comunicador, en el Executor, se escucharía la voz de su fiel almirante Pied. Y Lord Vader, aquí fijando su posición en el destructor, les diría al resto de sus tropas que esa era la nave de la gobernadora Tauntaza, agregando con esto que si no escuchaban una orden contraria en menos de 2 horas, entonces el Executor debería destruir esa nave. Y es con esto que el almirante Pied confirmaría la orden, y así toda la tripulación imperial sabrían que tendrían que hablar o que les restarían menos de 2 horas de vida. Y así, al dimensionar la tortura mental que haría Lord Vader contra sus propias fuerzas imperiales, el Lord de los Sith únicamente les diría: Así que ahora díganme, ¿dónde está la gobernadora?
claro, tras esta amenaza no pasaría mucho para que la tripulación hablara. Y de inmediato seremos transportados hasta la base de Gabredor 3, donde estaban ahí Sabe, Ochi y el resto. Y esto se daría justo al instante que llegaba el viejo amigo de Anakin, el buen Kidster, con algunos refuerzos. Y con esto Kidster vendría para anunciar que venía una poderosa tormenta hasta ese lugar, y que en realidad él había venido para sacarlos a todos de ahí ante el peligro. Y esto se daría pese a las quejas de Sabe de que no habían terminado en hacer la investigación. Pero era bastante claro que la gobernadora, con esa tormenta, estaba cosechando la energía viviente del planeta en un oscuro propósito. Y justo en ese gran momento de apremio, el droide Seth les informaría a todos que había encontrado la tecnología que la gobernadora estaba usando, algo que era en realidad clave para acabar con todo eso. Pero como si esta revelación fuera un mal chiste, el droide apuntaría precisamente a la tormenta, dejando entrever que esa tormenta eléctrica y de arena con un gran vórtice la cual se avecinaba no era en realidad algo natural. Claro, de nuevo Ochi discutiría con Sabe, no entendiendo que la gobernadora estaba provocándolo todo, a lo cual Z-67 diría que eso en realidad era una tormenta de arena que se movía poderosamente con las corrientes de viento. Así finalmente es como Sabe entendería que la gobernadora estaba consumiéndolo todo en Gabredor 3. Y con esto Sabe le ordenaría a Kidster que se llevara a todos hasta el campamento. Esto claro para estar seguros pese a las quejas del Dr. Aira, el cual diría que necesitaban investigar más a lo cual se enfrentaban. Por lo que así un envalentonado Kidster decidiría acudir con Sabe en los Speeder Bikes para investigar más del arma pese a los riesgos que esto implicaba. Sobre todo claro con los poderosos vientos. Y así todos ellos se montarían en sus Speeder Bikes, esto pese a los comentarios cobardes de Ochi por su propia vida. Y así todo el grupo de los imperiales acelerarían a toda velocidad hasta por fin ver el arma que había creado la gobernadora que estaba despedazando todo en Gabredor 3. Pero el clima en el planeta ya era sumamente inestable entre los rayos, la arena y el gigante vórtice con los vientos mortales. Y repentinamente los vientos tomarían a Kidster y se lo llevarían volando por los aires. Esto pese a los gritos de Sabe por su compañero. Y los demás imperiales decidirían huir de inmediato ante el peligro que aquello significaba. Esto pese a las súplicas de su propia comandante Sabe. Y a los pocos instantes, la nueva mujer imperial también sería capturada por el vórtice de arena, destruyendo su speeder y perdiéndose ella también entre los aires. Esto claro ante los ojos de un propio Ochi, el cual burlescamente estaba parcialmente gustoso con lo que había sucedido, quien junto con el resto de los imperiales se propondrían a salir de ahí. Pero es justo en ese instante que llegaría el mismísimo Lord Vader a bordo de su crucero Lambda, directamente pues hasta el centro del siniestro vórtice. Y los pilotos de inmediato le advertirían al Sith que la nave de la gobernadora estaba justo debajo del tornado, pero que justo por sus vientos esta podría atrapar a la nave haciéndola añicos. Así, tras escuchar la advertencia, Vader les diría a sus pilotos que continuaran bajando y ellos, claro, obedecerían. Y a los pocos segundos, la lanzadera sería fagocitada por esos vientos mortales y poco a poco se comenzaría a desgarrar perdiendo su integridad. Y es ahí que Lord Vader actuaría usando todo el poder de la fuerza para hacer que la nave resistiera, Masters. Todo en contra de esa poderosa tormenta de arena. Algo en realidad pocas veces visto que sería una gran demostración del nivel de poder de Vader. Ya que efectivamente el Sith, pese a los vientos mortales, lograría estabilizar la nave para salir de esa poderosa tormenta de arena, dándonos con esto una particular referencia sobre cuánto odiaba la arena al decir: esta arena no nos detendrá. Continúen. Y así la nave de Vader proseguiría en la tormenta de arena hasta que sería impactada por un rayo en sus motores y caería en llamas. Esto mientras Ochi de Bestun lo veía todo desde tierra. Claro, todo aquello sería un gran espectáculo mientras la nave Tydirium hacía un aterrizaje forzoso cerca del campamento. Pero era bastante claro que Vader había sido superado de nuevo por los poderes de la gobernadora traidora, y sobre todo que la paciencia del Sith estaba llegando a su fin, acumulando más y más ira. Y de inmediato Ochi de Bestun acudiría a su encuentro, y Lord Vader al instante le preguntaría por Sabe, y con esto Ochi revelaría que ella había sido tragada por la gigante tormenta. Y Vader entonces entendería que esto había llegado en realidad demasiado lejos y que era en realidad el momento de actuar. Y con esto Ochi incluso sugeriría retirarse y llamar al Executor. Pero apareciéndose ahí uno de los refugiados del campamento totalmente derrotado, él les diría que era bastante tarde para algo así, porque la gigantesca tormenta de arena los mataría a todos como había hecho con el propio planeta. Dice aquí que Vader tendría una idea rápida preguntándole dónde estaban las naves de los conscriptos. Claro, el viejo refugiado únicamente diría que habían sido confiscadas por la gobernadora. No había ahí en realidad nada que él pudiera volar. Únicamente pues
pues estaba el viejo pod de carreras que el buen Kithter, el viejo amigo de Anakin, había dejado. Y con esto el refugiado apuntaría a que no había nadie ahí quien pudiera manejar esa cosa. Y así, al ver el pod de carreras, Vader nos daría una poderosa referencia con su propio yo del pasado al decirnos: Ya lo veremos. Y es con esta afrenta final que haría Vader para rescatar a los suyos en ese planeta al borde de la destrucción, recordándonos más de su antigua persona como Anakin, demostrándonos que inclusive aún podía hacer cosas buenas por todos ellos, que nos dejaría finalmente esta historia, Masters, con la promesa de que nuestro próximo número 26, Lord Vader, hará una poderosa afrenta final a bordo de ese pod de carreras. Pero si también te quieres saber cómo Vader se confrontó anteriormente con el espíritu de Padme Amidala, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción de estos cómics de Vader. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.